Oremos a Dios para que nos ayude Él, dándonos la unción de su Espíritu Santo para poder con facilidad predicar la palabra del Señor. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo venimos a tu presencia, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a presentar el mensaje glorioso de tu palabra. Concédenos, eterno Dios, que podamos con facilidad, con la unción tuya, presentar claramente el mensaje de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de oyendo la voz de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios que nos habla. Estamos viviendo en tiempos bastante difíciles porque ya no encontramos a quién obedecer. Hay tantas falsedades que se están publicando que la gente ya no tiene el temor de Dios que antes tenía. Ahora pues parece que vamos caminando de mal en peor. Y eso es debido a que hemos abandonado la palabra del Señor y ya no ponemos tanta atención a la palabra del Señor. Hoy día parece que vamos caminando por la ciencia, vamos caminando bueno, estamos viviendo en el tiempo eh, de los jueces en el Antiguo Testamento, cuando no había ningún líder, no había reyes. eh, Dios levantaba jueces cuando el pueblo aclamaba, pero una vez que se moría el juez, parece que el pueblo empeoraba. Simplemente cuando el hombre ignora la palabra del Señor, las cosas no caminan bien. Y en estos días estamos luchando con eso, que vamos caminando de mal en peor. Y es importante que yo y usted aprendamos a oír la voz de Dios. La voz de Dios, en efecto, la podemos encontrar primeramente en la palabra de Dios, la palabra de Dios que está obrando en nuestras vidas cada día. Es decir, las palabras del Señor nunca nos deja solos. Dios envía su palabra a nuestros corazones, especialmente si la oímos y si leemos en la palabra del Señor. El- el- la primera cosa que debemos de hacer es de escuchar la palabra de Dios en la palabra del Señor en la Biblia. En la Biblia, primeramente, escuchamos las cosas buenas, el mensaje de la palabra del Señor. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 55 y el versículo 10 lee así. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Note que la tierra da la semilla una vez que la nieve y la lluvia la riegan la tierra y hacen germinar y producir en la tierra. Pero la semilla se encuentra en la tierra. La tierra produce la semilla y si da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 10 simplemente
define lo que acontece con la palabra del Señor. El versículo 11 de este mismo capítulo 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Es decir, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y hacen germinar a la tierra y la hacen producir. Si así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, dice Dios, lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios envía su palabra para que su palabra también venga a producir en nosotros, venga como quien dice a resucitar lo que Dios ya ha sembrado en nuestros corazones, en nuestra vida. La palabra del Señor viene con el fin de avivar, de producir, de dar resultados a lo que Dios ya ha colocado en nuestras vidas. Fíjense lo que dice segundo de Pedro, capítulo 1, y el verso 3 y 4. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos, Dios ya lo ha colocado en nuestras vidas. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, fíjese, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, el conocimiento es importante. Yo y usted leer la palabra y conocerla, porque es mediante el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra lo que viene a darle vida a lo que Dios ya ha puesto, ha colocado en nuestra vida. Y la palabra del Señor viene con ese fin. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y también escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. La palabra del Señor no nos debe de faltar. La palabra de Dios es algo muy importante. Es como quien dice las escrituras sobrenaturales, las escrituras más importantes para toda la humanidad en el mundo entero, porque es el creador, es el que nos ha dado la palabra para toda la humanidad. La palabra de Dios es muy importante. Lástima que el pueblo en lo general, la muchedumbre, no quiere conocer nada de la palabra del Señor. Parece que entre más pasa el tiempo, el hombre más y más llega a ignorar la palabra de Dios. Y luego se pregunta, ¿por qué nos va mal? Nos va mal porque desobedecemos a Dios, abandonamos o ignoramos su palabra y entonces nos va de mal en peor. Y en estos días estamos viviendo en esos tiempos cuando la venida de Cristo se aproxima y nosotros como humanos, en vez de acercarnos a Dios, vamos alejándonos más y más de Dios. Y sigue adelante en el versículo 4 de 2 Pedro capítulo 1, el verso 4. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. La palabra de Dios, ella nos resucita del pecado. Estamos muertos en el pecado y es la palabra de Dios que viene
a darnos vida. Querido oyente, es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios constantemente, diariamente, si es posible, eh, leer la palabra, porque es a través del conocimiento de la palabra que nosotros encontramos una gloriosa libertad. Por eso Cristo decía en su mensaje, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El, el discípulo del Señor que estudia la palabra de Dios, que anhela hacer cambios en su vida, leyendo la palabra, va a tener conocimiento y va a ir de libertad en libertad, de gozo en gozo, sea de alegría en alegría, porque la palabra de Dios nos hace libres del pasado, libres de esta naturaleza pecaminosa que tenemos, la carne que nos rodea. Es importante, la palabra de Dios nos da vida y no es cualquier vida, sino que es una vida eterna, una vida que no solamente nos ayuda a vivir la vida cristiana en esta vida, sino que nos prepara para una vida eterna con Cristo, sea en el cielo. En Romanos capítulo 1, el verso 16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas son lo que Dios nos da, el Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En otras palabras, no hay nada que podamos nosotros hacer o trabajar para lograr ganar esta salvación, sino que es simplemente un asunto de creer lo que el grande amor de Dios. No tenemos que, no podemos trabajar por esta salvación. Es simplemente el creer a Dios en su bondad, en su grande amor con el cual Él nos ama. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente, porque Dios, el pueblo de Dios es el judío, son los hebreos. Dios escogió esta nación para revelarse a todo mundo a través del judaísmo, a través de esta raza que Dios escogió, para en ellos mostrar la grandeza de Dios a la humanidad. Algo como ahora la iglesia, siendo que eh, la nación israelita rechazó a Cristo Jesús como su Señor, ahora Dios nos escogió, a los gentiles nos escogió para que representarlo a Él, porque Dios quiere, anhela demostrarse a un pueblo que quiere amarle, que quiere servirle. Dios no se manifiesta a todo mundo. El que no quiere servir a Dios, Dios no se revela a ellos. Pero si el hombre quiere hacer cambios en su vida, mejorar, eh, mejorar su situación, Dios siempre está listo para ayudarle al ser humano. En Mateo capítulo 6 y el versículo 6 dice, pero tú cuando ores, dice, entra en tu cuarto. En otras palabras, se requiere una soledad con Dios. Es Dios y el hombre, no es el gentío, es el ser humano el que anhela y desea cambiar su vida. eh, se digo, se esconde en su cuarto, es, es una relación entre el individuo y el creador.
Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En otras palabras, la respuesta de Dios a la oración es segura. Yo y usted como creyentes nos escondemos en la presencia del Señor individualmente y personalmente, uno y Dios, y platica con Dios, y Dios le ayuda al ser humano, responde a las oraciones del pueblo. Dios es un Dios bueno, querido querido televidente. Dios siempre está al tanto de nosotros cuando nosotros oramos a Dios. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8. El versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que eh, la respuesta de Dios es segura. No, Dios no está sordo. Dios oye el clamor del ser humano. A veces se requiere una persistencia porque eh, tenemos una resistencia. El diablo resiste, quiere estorbarnos. eh, Uno tiene que seguir orando, pidiendo a Dios, buscando su rostro, porque en fin de todo, nosotros estamos muy lejos de Dios. Pero cuando el hombre se humilla, comienza a buscar a Dios, orar a Dios, Dios tiene misericordia del ser humano. Dios ama a la raza que Él crió, la raza humana. Dice, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ah, y luego el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Nota lo que dice con tanta seguridad, porque todo aquel que pide, recibe. En otras palabras, usted pide a Dios de todo corazón. Dios le oye y Dios le da lo, le responde a su oración. Este, no va a pedirle a Dios algo que no conviene, va a pedirle a Dios algo que a usted le ayuda y que le ayuda a su familia. Por ejemplo, el humano, tenemos necesidad de que Dios perdone nuestros pecados. Y es importante eh, eh, pedirle a Dios que nos perdone los pecados que hemos cometido. Eh, eh, También Dios perdona las iniquidades de los seres humanos, sea las tendencias que uno tiene de caminar en el pecado. Dios también perdona esas tendencias que el hombre tiene. Y luego también, eh, eh, cuando Dios perdona al hombre, entonces Dios ya no tiene pleito con uno, porque recuerde que la escritura dice que el que es con el Señor no es contra el Señor. Es decir, que el que no es contra Dios, porque Dios le ha perdonado, entonces Dios ya no es contra uno tampoco, porque Cristo Jesús vino a pagar el precio por nuestra desobediencia. Y ahora gozamos la presencia de Dios, su ayuda y su misericordia, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es
el protector nuestro. Dios es el que provee todas las cosas para nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó y ahora Dios suple todo lo que el hombre necesitamos aquí en la tierra para vivir. Ahora, nosotros tenemos una obligación de servir a Dios porque Dios muestra su amor hacia nosotros. Entonces, nosotros como humanos debemos ser agradecidos con Dios porque Dios, óigame, Dios es un Dios perdonador. Él perdona los pecados del hombre. En la escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos donde el hombre, por ejemplo, en el libro de los reyes, pues, por el libro de los jueces, cada vez que Dios mandaba un juez para gobernar a su pueblo, el pueblo servía a Dios. Pero parece que cuando el juez moría, el pueblo empeoraba, se iba peor, hasta que no regresaba a Dios otra vez, Dios les mandaba otro juez. Y mientras el juez vivía, el pueblo servía a Dios. Una vez que aquel juez moría, el pueblo empeoraba su situación. Y así iba en todo el libro de los jueces. Dios mandaba juez tras juez y el pueblo servía a Dios mientras el juez vivía. Pero una vez que el juez vivía, el pueblo empeoraba. Con todo ello, Dios siempre los perdonaba, los recibía de nuevo. Dios es un Dios bueno, un Dios perdonador. Y déjeme decirle, querido televidente, es muy importante que usted hagamos confesión a Dios y pedir a Dios que Él nos perdone, que venga a entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, que venga a salvarnos, que venga a ayudarnos, que venga a mostrar su grandeza, su amor para con nosotros, porque nosotros tenemos una muy grande necesidad de tener una relación con Él. Es muy importante hoy día, eh, el mundo va caminando de mal en peor, nuestra nación va caminando de mal en peor, simplemente porque hemos ignorado a Dios, hemos ignorado su palabra, hemos ignorado. El público quiere oír mucho de lo bueno, lo misericordioso que Dios es, acerca de sus misericordias, sus bendiciones, pero el pueblo no quiere saber nada de los requisitos que Dios, es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios que ha puesto leyes, no para que nosotros no gocemos la vida, sino que para que nosotros gocemos más bien la vida. Las leyes de Dios son para nuestra protección, son como el cerco para encerrarnos con Dios, para protegernos, porque el enemigo nuestro es el diablo mismo, que anda luchando contra todo lo que Dios hace. Eh, la lucha del diablo es contra Dios, pero eh, el diablo ha encontrado que nosotros como humanos somos el objeto, eh, el amor de Dios. Así es que el diablo trata de arruinar la creación de Dios, que es el humano aquí en la tierra. Y es importante, querido oyente, que yo y usted sirvamos a Dios. Entrega su corazón a Dios, entrega su vida a Dios. Determínese que va a vivir para Dios, porque recuerde que en esta vida hay solamente dos caminos,
No hay muchos caminos, hay dos caminos. Un camino va al cielo, otro camino va al infierno. El infierno es un tópico que hoy día eh, no es como en 50, 60 años atrás. eh, Se nos predicaba muy fácilmente acerca del infierno. Ahora parece que el hombre tiene miedo a usar la palabra porque el hombre piensa que va a ser mal juzgado, pero la verdad es, querido oyente, que hay un cielo para ir a morar con Dios, y hay un infierno. Eh, Ahora, fíjese bien lo que voy a decir. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre se va solo al infierno porque quiere, no quiere servir a Dios. Y su fin entonces es el infierno. Dios tenga misericordia, yo digo, y oro por toda la humanidad, porque es eh, es un horror que el ser humano vaya al infierno. Y no quisiera uno eso, pero cada quien hace una determinación de lo que va a hacer en esta vida. Si va a servir a Dios o si va a ignorarlo. Y ignorar a Dios es un desastre, no solamente en este mundo, sino también el desastre es en la eternidad, fuera de la presencia de Dios. Óigame, Dios tenga misericordia. Si usted no ha entregado su corazón a Dios, yo le pido que oiga la voz de Dios en su corazón, en su vida, en estos momentos. Él quiere darle a usted una mejor vida. Quiere darle a usted el gozo que solamente Él puede dar, un gozo eterno, un gozo precioso. Y Él es un Dios misericordioso. Es un Dios que fíjese que Dios mismo descendió del cielo para dar su vida por nosotros, para Él, el Creador, comprarnos de nuevo, dice la Biblia. Él nos compró con su sangre. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Óigame, eso fue un sacrificio tremendo. Qué bueno que yo y usted no tenemos que sufrir la ira de Dios ahora, porque Cristo con su sangre nos redimió, nos compró, y con su sangre ahora nos perdona los pecados, y Dios está en paz con nosotros, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Permíteme orar, leer de nuevo Mateo 7, versos 7 y 8, que son muy importantes. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Déjeme repetirlo de nuevo. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Déjeme repetir esto una vez más, porque quiero que se le grabe en su corazón, para que tenga fe en Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Qué bueno es el Señor. Oigan, puede confiar en la palabra del Señor. Puede confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios
es muy, muy bueno y amoroso con nosotros. En Hebreos capítulo 13, el versículo 5 y 6 dicen así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, note lo que él dice, no te desampararé. No te voy a dejar solo, no te desampararé. Porque Dios hace unas promesas para nosotros que son tremendas, son tremendas. Prometen no desampararnos, ni te dejaré. Él está con nosotros siempre, siempre. No nos pierde de vista. Sabe por lo que pasamos. Además de ello, necesitamos estar conscientes también que Él nos prepara para el día de mañana. Él nos prepara para el día de mañana. Él no solamente está con nosotros, el propósito de Él de estar con nosotros es para confirmar su palabra que nos ha dicho. Él confirma su palabra. Él es un Dios de señales, de milagros y de prodigios. Es un Dios bondadoso. Si usted tiene alguna necesidad de Dios, todo lo que tiene que hacer es pedirle a Él. Y Él va a ayudarle, ayudarle. No digo que siempre nos da a nosotros lo que queremos, porque a veces que nosotros, y déjenme decirle, más de las veces pedimos aún lo que no necesitamos. Él ha dicho en su palabra, Él sabe qué necesitamos. En otras palabras, la razón que Él sabe lo que necesitamos es porque Él ha planeado, ha hecho planes para darnos lo que necesitamos. Por eso dice, no te desampararé, no no te voy a dejar solo, no te voy a abandonar. Soy tu salvador, soy tu amigo, soy tu protector, soy tu eh, proveedor, soy tu sanador, soy tu libertador. Óigame, usted no va a encontrar a alguien semejante al Dios que nos creó. Él es bueno. Siguen adelante Hebreos capítulo 13 y el versículo 6 dice, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es el que me ayuda. Qué bueno es el Señor, oiga. Es tremendo, es tremendo. Dios es amor, es bondadoso, es misericordioso. Él nos ama. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios es nuestro protector, nuestro proveedor. En todo ello, Dios va a estar con nosotros. Y todo problema va a ser más fácil porque Él es con nosotros. Y Él está con nosotros para confirmar su palabra. Gracias a Dios por su bondad y su misericordia. En Hebreos capítulo 13, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Incambiable, incambiable. Nosotros aquí en la tierra no conocemos a nadie como Él. Dios es el único ser humano. No es un ser humano, es divino, es Dios, es el mismo, incambiable. Qué bueno es. Óigame, nosotros no sabemos que es un ser incambiable porque el humano, oiga, me parece que cambiamos cada momento, cada minuto. El hombre, el humano es un ser eh, que cambiamos cada rato, ¿eh? Pero Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Óigame, yo le invito a usted, querido oyente, a que venga a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Déjeme leerle Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23, que es una culminación de lo que Dios quiere hacer con nosotros como humanos, lo que deposita en nosotros a través de su Espíritu Santo, que cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros para darnos fuerza para vivir una vida diferente, porque dice Cristo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, que no podemos comportarnos como el mundo. Nosotros estamos viviendo dentro del reino de los cielos, el reino de Dios, aquí en la tierra. Esta palabra, tenemos que vivir una vida diferente. Y la vida del Espíritu es una vida completamente contraria a la vida del mundo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fíjese que en gloriosas promesas, virtudes nos da el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otras palabras se pueden practicar porque aquí está la felicidad del hombre, los frutos del Espíritu que Él forma en nuestros corazones. Una vida completamente diferente. No es una vida donde de falsedades como el mundo, de violencia, de homicidios, de tristezas, de muertes, de drogas. Óigame, eh, es importante que usted en Cristo vivamos una vida de Dios, que Dios sea glorificado. Antes de orar por ustedes que me están escuchando, voy a estar en predicando un poco más seguido. Voy a tener presentaciones en inglés y en español. Y puede entrar usted a Facebook, a YouTube, encontrar eh, una, este, dos canales, un canal en español y otro canal en inglés.
Y mientras las finanzas me suplen, y también mi físico, que no me enferme gravemente, que no pueda, voy a estar tratando de presentar más presentaciones para el público, porque mi vida ya está, tengo 88 años de edad, y ya considero que me falta poco, si no sé cuánto tiempo eh, tenga para vivir, pero mientras pueda, quiero permanecer tratando de ayudarle a la más gente que pueda. Siéntase libre para eh, mandar a otras personas a este canal de YouTube, este, eh, sea en inglés o en español, para que sean ellos bendecidos. Puede también eh, mandarlos en un correo electrónico a alguna amistad de usted, o refiérlos al canal ahí. Es importante que se suscriba. Está un rótulo ahí rojo que dice suscripción, subscription. Así cuando presenten algo nuevo, inmediatamente le van a avisar para que esté al tanto. Y si gusta mandar alguna ofrenda, siéntase libre para hacerlo. Este, en Facebook puede encontrar mi domicilio. Permíteme orar por usted en este momento. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te vengo pidiendo, Señor, que ayudes a mis oyentes en estos momentos, en sus problemas económicos, sus problemas de enfermedad. Pon tu mano de sanidad divina sobre ellos, Señor. Y también perdónanos nuestros pecados, Señor. Ellos en estos momentos te hacen una invitación para que entres al corazón de ellos, los perdones de sus pecados. Ellos prometen servirte a ti. Ellos quieren el perdón tuyo, Señor. Quieren la bendición tuya sobre sus vidas, sobre sus familiares, sobre sus amistades, sobre su nación. Todos nosotros anhelamos la gracia tuya sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, Señor, pedimos tu ayuda. Amén. Dios les bendiga.